soy la doctora Flores y conmigo la licenciada Tatiana Ornedo, con quien vamos a estar hablando un poquito sobre el estado de las leyes laborales asociadas a la endometriosis y a las discapacidades aquí en Puerto Rico. Quería Ahora sí preguntar me está ya. si ustedes pueden ver esta presentación, ¿sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Yo les comentaba, ¿verdad? Que para los que no sabían, pues tenemos aquí en la Ponce Health Sciences University un programa de investigación de la endometriosis que yo dirijo en conjunto con un grupo de investigadores. Este fue desarrollado desde el 2001 con fondos de los Institutos Nacionales de la Salud. Les contaba que hemos participado en congresos mundiales, que hemos publicado nuestros hallazgos en revistas científicas de gran impacto y que colaboramos con diferentes grupos científicos a través del mundo. También les hablaba un poquito de que tenemos un programa de investigación compuesto de expertos, tenemos un registro de pacientes, un banco de tejidos, modelos animales para hacer la investigación y también capacitamos a estudiantes a tanto a nivel graduado como estudiantes de medicina. Una de las cosas que fue de lo primero que hicimos fue determinar el perfil de la paciente con endometriosis en Puerto Rico. Y les pregunto, ¿pueden ver la pantalla, verdad? Sí, se puede ver. Ok, perfecto. Básicamente, estos son datos de pacientes puertorriqueñas. 1 de cada 2 tiene endometriosis severa, 7 de cada 10 no ha tenido hijos, 4 de cada 10 tienen una historial familiar, 8 de cada 10 presentan 8 o más síntomas y 9 de cada 10 son sintomáticas. Y este es el perfil general. Si pusiéramos, podríamos tener una mujer, ¿verdad? En promedio con endometriosis en Puerto Rico, tiene 35 años, su primera menstruación fue a los 11, su ciclo menstrual es regular, está casada, ha estudiado, no tiene hijos, sus síntomas comenzaron a los 17 años y fue diagnosticado a los 25, o sea que pasaron 8 años desde que empezaron los síntomas hasta el diagnóstico. Nosotros también hemos estudiado el impacto biopsicosocial de la endometriosis. Sabemos que los síntomas más importantes, como la dismenorrea, la dispareunia y la infertilidad, son de gran impacto físico, pero también mental y emocional. Hemos documentado cuáles son los síntomas más comunes reportados por las pacientes. Como pueden ver en estas barras, ¿verdad? Mientras más alta, pues mayor el porciento de pacientes que presentan este síntoma. Vemos que el síntoma principal es la dismenorrea, dolor en piernas y espalda, dolor pélvico crónico, vómitos y también dolor durante las relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Pero como pueden ver, hay un sinnúmero de sintomatología que estas pacientes demuestran. En términos de las actividades del día a día, vemos que lo más afectado son las tareas del hogar, las relaciones sexuales, y hoy vamos a estar hablando de la ley laboral, ¿verdad? Del trabajo. Así que estamos viendo que 7 de cada 10 reporta que se le está afectando su trabajo. Y cuando preguntamos de las relaciones personales que están afectadas por la endometriosis, podemos ver aquí, en esta primera columna, es el empleador, o sea, el que le da trabajo, ¿verdad? Los jefes, como el 80% dice que ha habido un cambio negativo en esa relación con los jefes y también con las personas que trabajan con ellos, los coworkers. Nosotros hemos también medido los dominios de productividad en el trabajo y podemos ver que 13% dicen que faltan, ¿verdad? Han tenido que faltar al trabajo por la endometriosis, 65% que han tenido un impacto negativo en el trabajo, 64% que no son tan eficientes, ¿verdad? No son tan productivas como quisieran y 60% que sus actividades diarias son impactadas. Estos son pues datos de aquí de Puerto Rico. Y que el tiempo promedio perdido en el trabajo debido a los síntomas es de casi 8 horas por semana. Y eso es bien significativo. Estos números también son de aquí de Puerto Rico. Fíjense cómo están reportando entre un 40, un 60, casi 70%, todo este impacto de interferir con el trabajo, dificultades para caminar, que el dolor controla su vida, cambios de humor, percepción de que nadie me entiende y hasta cambios en su apariencia física. Nosotros también en la Escuela de Medicina acá en Ponce estudiamos aspectos, ¿verdad? Del estado mental de las pacientes. Uno de ellos es el estigma asociado a la endometriosis en este grupo con pacientes
que estuvieron participando de grupos de apoyo, vimos que el estigma era una barrera bien presente en la vida y que se manifestaba en distintos contextos, tanto en el entorno familiar como en las interacciones médico-paciente, como su entorno social. Y el hallazgo más importante de este estudio es que las pacientes describieron que las catalogáramos como changa, ¿verdad? Y muchas de ustedes han escuchado la palabra changa, ¿verdad? En distintos escenarios, si se quejaban de sus síntomas. Así que pues este estudio también concluyó que en estos escenarios se normaliza el dolor y que se invalidan las emociones, hay unas faltas de comprensión y esto lleva a muchas de las pacientes a ocultar los síntomas y sufrir en silencio pues por no sufrir de este estigma. Ahora voy a dejar a Verónica López, quien está también del programa de psicología de la escuela de la Ponce Health Sciences University, que le va a hablar un poquito sobre unos estudios que ella ha llevado a cabo. Verónica. Pues buenas noches a todos y todas. Yo soy licenciada en Consejería en Rehabilitación, igual que Tatiana, quien también es abogada y mi amiga, y le agradezco por estar en este espacio. Como mencionó la doctora, también soy estudiante y candidata de Psicología Clínica, el programa doctoral, y hemos estado trabajando diferentes investigaciones sobre la salud mental de las pacientes con endometriosis. Vamos a enfocarnos de forma general en cómo impacta el trabajo o el área académica, que es lo que nos interesa en este webinar para el día, para la noche de hoy. Más que todo, este estudio es reciente, fue del COVID, y sabemos que para la pandemia es un impacto, pero también una condición crónica de por sí conlleva otro impacto. El 72% de las participantes de este estudio, que fueron 82 participantes, informaron que su estudio se vio afectado y el 17.3% perdió su trabajo. Sin embargo, hay que destacar que aunque esto se hizo a través de la pandemia, es probable que la pérdida de trabajo o las dificultades en el empleo también se den fuera de este evento histórico. Puede darle al otro slide, doctora. Por otra parte, uno de los grupos de apoyo que también la doctora lo mencionó hace unos momentos, que lo estuvimos desarrollando, identificamos impacto académico y laboral dentro de todas las áreas que impacta, que pueden ver en esta imagen. El dolor de la endometriosis impacta diferentes áreas como social, familiar, relaciones, salud mental, pero este impacto laboral y académico se ha reportado episodios de llanto en el trabajo, que usualmente lo hacen a escondidas para que nadie se dé cuenta y con mucha vergüenza, aumento en ausencias y tardanzas, que esto demuestra la importancia de estos webinars educativos para que puedan ver cómo los derechos les protegen en estos procesos, aumento de dolor debido al estrés académico o laboral. Se ha demostrado que hay una relación entre el estrés y el dolor. El discrimen, describen como comentarios que pueden ser muy cotidianos, como lo que mencionó la doctora, de mencionarles que son changas, pues pueden llegar a discriminar por la condición dentro del empleo y menos oportunidades también en el empleo. Y trajimos esta frase de ya no la hacen como antes, que nos la compartió una de las participantes en los grupos de apoyo y fue algo que nos chocó, y era un compañero de trabajo refiriéndose a ella en cuestión de que ella ya no puede hacer algunas cosas en ese momento porque tenía mucho dolor, y él le dijo, ay, ya no las hacen como antes, y era esto de que ya no las hacen, de que se aguanten y lo hagan aunque tengan dolor. Y no, aunque sí uno aprende a vivir con este dolor, es importante conocer también los derechos que protegen en los espacios laborales. Pues, ¿qué podemos hacer como pacientes? Queremos, ¿verdad? Una de nuestras misiones es empoderarlas a ustedes y una de las cosas que queremos es, pues, educarlas, ¿verdad? Este es el primer componente de qué podemos hacer, pues, educarnos, participar en webinars, en seminarios, en talleres, o sea, que las felicito, ¿verdad? Las que se unieron en la noche de hoy. Sabemos que todo el mundo está bien ocupado, pero es bien importante que nos eduquemos, porque de esa manera uno está educado, pues, puede también uno educar a otros, inclusive, pues, participar de otros talleres, de hablar en sus trabajos, educar a otros. Así que yo los animo a que utilicen toda esta información para ayudar a crear más conciencia de esta condición, participar de los grupos de apoyo, inclusive ustedes pueden desarrollar sus propios grupos de apoyo con nuestra ayuda. En los medios sociales son bien poderosos, así que ustedes mismas pueden escribir sus experiencias y ayudar a visibilizar la condición utilizando sus cuentas de los medios sociales y pues ayudar, ¿verdad? A recopilar fondos para continuar con nuestra misión de seguir educando a la comunidad. También nosotros tenemos un programa de capacitación de las voluntarias, así que aquellas que están interesados, tenemos algunos webinars que están, su propósito es desarrollarlas a ustedes como pacientes expertas y que ustedes puedan entonces
llevar esa información en otros escenarios. Otra de las cosas que queremos involucrarlas a ustedes es en este empoderamiento es cómo luchar por cambios a nivel de legislación en Puerto Rico. Hoy vamos a conocer cuál es el estado a nivel de, ¿verdad? Las protecciones laborales que ustedes tienen. Pero yo quería que ustedes supieran que existe una ley de endometriosis, se llama la ley 82, pero esta está muy limitada. De hecho, lo único que contempla es un programa de educación, pero es una ley que no tiene garras, no está bien diseñada, no tiene unos protocolos, no tiene unos reglamentos ni mecanismos. Así que estamos trabajando. Aquí conmigo está Kiara Rodríguez, estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Ponce, que me está ayudando a crear unas enmiendas a esta ley de manera que podamos, primero que nada, expandir el tipo de educación que queremos, específicamente para médicos, estudiantes y la sociedad en general. Queremos hacer unos cambios para que incluya acceso a cuidado médico, una cobertura más amplia de medicamentos de cirugía y referidos, y también que haya cobertura para tratamientos para la infertilidad, la creación de centros especializados en el manejo integral de la endometriosis y por último queremos añadir el aspecto de protección laboral para evitar la discriminación y ayudar a ustedes a lograr acomodos razonables. Así que este es el tema de la noche de hoy. Este es el que vamos a estar tocando. Estas son algunas de las visitas que ya estamos haciendo. Esta que está aquí es la doctora Bárbara Barro, ella es psicóloga clínica de la Poncela Sciences University, y conjunto con ella pues hemos estado visitando algunos legisladores y senadores para que nos den apoyo para esa ley. Así que lo que les vamos a pedir que estén pendientes, porque si surge, si podemos lograr que se vea esta enmienda, esta ley 82 en la próxima reunión que empieza ahora en enero, en sesión legislativa me refiero, pues es posible que tengan que participar en vistas públicas, así que les vamos a posiblemente a invitar a que sean partícipes de esta. Es bien importante que documenten el impacto psicosocial y económico de la condición en ustedes y que ustedes puedan llevar ese mensaje para lograr entonces hacer cambios contundentes, porque de otra manera, la palabra aquí es documentar, de otra manera, pues no vamos a poder lograr que nos hagan caso, que nos escuchen y que nos den el lugar que debemos, que tenemos y que nos merecemos. Pues como les dije, buenas noches a todos y a todas. Si desea, cuando yo le indique, pues usted le sigue pasando la plantilla. Claro que Pues, sí. mi nombre es la licenciada Tatiana Arnedo Santiago. Como dijo mi compañera Verónica, soy consejera en rehabilitación, licenciada en esa profesión y recientemente licenciada en Derecho también. Esto es un aviso muy importante. Quiero que, ¿verdad? Para dejarlo establecido, que toda la información ofrecida durante este taller es con propósito educativo, por lo cual no constituye o sustituye o representa alguna orientación legal. Para esto, les exhortamos coordinar una consulta legal con un abogado licenciado en Puerto Rico para entonces discutir las particularidades de su caso. Los síntomas de la endometriosis, la doctora lo discutió anteriormente. Yo puse algunos en negrillas porque son los más relacionados que encontré, ¿verdad? Con la literatura relacionada a los problemas o los retos que pueden enfrentar las pacientes de endometriosis en el aspecto laboral. Lo que es el dolor crónico, el cansancio, otros malestares que representen, ¿verdad? Algún tipo de dificultad para cumplir una jornada completa en el trabajo son los más que vamos a destacar en esta presentación. Lo primero que todo es que, como mencionó la doctora también, sí existe una ley en Puerto Rico, es la ley número 82, es la ley que crea, o mejor dicho, que se titula el mes de la concientización sobre la endometriosis. El propósito de esta ley era visibilizar un problema social y médico que existía o que existe en Puerto Rico acerca de la endometriosis. Sin embargo, la ley es un poco ambigua o adolece de tener protocolo, establecer algún tipo de, como bien dijo la doctora, algún tipo de estadística, algún tipo de perfil en las pacientes, la problemática principal de esta condición, etcétera. Es por ello que vamos a estar viendo otros tipos de derechos. Puede pasar la plantilla.
Por eso es que vamos a estar viendo otro tipo de leyes aplicables en este momento a lo que es el aspecto laboral de una persona que presenta o padece de algún tipo de impedimento. La endometriosis ha sido reconocida como una enfermedad crónica, por lo cual le es aplicable toda la legislación relacionada a los impedimentos o la diversidad funcional. Lo primero que es importante que se sepa es que las personas o las pacientes con endometriosis tienen dos alternativas. ¿Para qué? Para entonces hacer uso, ¿verdad?, de ese derecho o hacer un reclamo de ese derecho para solicitar lo que se llama un acomodo razonable. La primera es la Ley Federal ADA, como se le conoce en español. Esta ley fue creada en el 1990. Esta ley tiene varios títulos, los cuales delimitan o describen cuál es el alcance de cada uno de ellos. El título número 1 de la ley ADA tiene un propósito y es prohibirle al patrono discriminar contra una persona con impedimento. Una paciente de endometriosis es considerada una persona con impedimento. Es importante que sepan que todas las personas con impedimentos pueden y son cualificadas para el trabajo, y esta protección de ley se extiende desde incluso la solicitud del empleo, solicitud, entrevistas, selección, en alguna circunstancia de despido, la compensación monetaria, el adiestramiento que va a recibir y todas las condiciones o privilegios que reciben o que recibe cualquier otro empleado que no tenga algún impedimento o alguna diversidad funcional. Dicho sea de paso, este título de la ley ADA, el título número 1, establece que esta prohibición de discriminación en el empleo va a impactar o va a aplicar a tanto a las empresas públicas como privadas que ostenten o tengan más de 15 empleados. Eso es bien importante que se sepa, porque muchas veces pensamos, esto solamente aplica a empresas grandes, a compañías multinacionales, y no necesariamente. Si usted trabaja para pequeño o mediano comerciante que ostente más de 15 empleados, sabe que esta ley es de aplicabilidad. Por su parte, a nivel estatal, tenemos la ley número 44. Esta ley es mejor conocida como la ley antidiscriminación en el empleo contra las personas con impedimentos. Esta ley ha sido enmendada en varias ocasiones, mas no así ha sido enmendada para considerar o contemplar a las pacientes con endometriosis o enfermedades o condiciones similares para tener una mayor cobertura en el área del empleo. El propósito de esta ley, de igual forma, es garantizar una igualdad en unas circunstancias en las cuales las personas con una discapacidad física, mental o sensorial, que son los famosos impedimentos, enfrentan tratos discriminatorios que pueden limitar su oportunidad de participar, desempeñarse y competir adecuadamente en el campo laboral, ya sea desde una selección para el empleo, desde un ascenso, oportunidades en las tareas que les son asignadas, con mayor responsabilidad, con mayor demanda, etc. Esta ley, al igual que la ley ADA, que es la ley federal, aplica tanto a instituciones públicas como privadas. Esta ley también establece que los patronos están obligados. ¿A qué están obligados estos patronos? A ofrecer reclutamiento, compensación, beneficios marginales, facilidades de acomodo razonable, accesibilidad, todo tipo de participación, promoción y cualquier otro término para las personas con diversidad funcional. También se estableció en algún momento dado, ¿verdad? El Estado de Derecho establece que todas las compañías que sean beneficiarias de algún subsidio, de alguna propuesta o de algunas subvenciones gubernamentales requieran la participación de un porcentaje de personas con impedimento o con diversidad funcional, los cuales van a gozar de algún tipo de acomodo razonable en su área laboral. Puede continuar. ¿Qué pasa cuando en situaciones o qué pasa en las situaciones donde en el empleo no les son otorgados, ¿verdad?, esos beneficios, esos derechos a los cuales las personas tienen, valga la redundancia, todo el derecho? Pues caemos en lo que es el discrimen, caemos en lo que es la desventaja. Obviamente ahí se activan otros protocolos, otros procesos. Es bien importante que veamos que esta discusión de la legislación que estamos haciendo en la noche de hoy puede ser aplicable o no a su caso según las circunstancias del mismo. ¿Por qué les digo esto? Porque esta ley, por ejemplo, la que la vamos a presentar ahora, que es la ley 80, no necesariamente es de aplicabilidad a todas las personas cuando hacen algún tipo de reclamación.
¿Qué se puede considerar? Pues se van a considerar las circunstancias del empleo, del puesto, la relación laboral, muchísimas otras características que van a ser discutidas según la particularidad del caso. Por su parte, esta ley número 80 en su artículo 2 establece, entre otras cosas, que no se considerará un despido por justa causa aquel que se hace por mero capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del establecimiento. Es decir, ningún patrono al que le sea aplicable esta ley 80 podrá despedir a una persona por el simple hecho de que una condición de salud, en este caso la endometriosis, le dificulta o le limite su potencial en algunos días del mes o en algún periodo del mes para ejecutar las tareas según le entienda pertinente. Esto es bien importante porque se pueden dar muchísimas situaciones en las cuales se dé la existencia de un despido y no podamos identificar que haya sido sin justa causa. Por eso es bien importante, como decía la doctora, documentar cuál es la experiencia, si hay alguna situación en el trabajo, documentar si se ha comunicado el impedimento, si se ha comunicado la solicitud de acomodo razonable, como lo vamos a discutir más adelante, etc. Podemos pasar la presentación. Por su parte, también existe la ley número 100 acá en Puerto Rico, que esta es cuando hay un discrimen, ¿verdad?, realizado por el patrono a base o a consecuencia de alguna condición o categoría de la persona. Puede extenderse desde la raza, color, sexo, nacimiento, condición social, todas ellas, incluyendo los impedimentos físicos. ¿Por qué volvemos a recalcar esto? Porque es bien importante que sepamos que la endometriosis, nuevamente, al ser considerada una condición crónica, sí está dentro, sí se debe de contemplar dentro de los impedimentos físicos, por lo cual, nuevamente, le son aplicables toda esta legislación que se está discutiendo. Lo que va a variar o va a depender es el tipo de empleo que se tenga, el patrono que se tenga y cuáles son esos acuerdos laborales, ¿verdad?, que se han establecido entre las partes. Es importante que sepan también que existen 2 agencias gubernamentales o 2 oficinas que son de gran ayuda para estas situaciones y que son las primeras fuentes que ustedes pueden recurrir cuando se encuentran con una situación de discrimen, una situación donde no se le esté honrando el acomodo razonable que fue solicitado, donde se esté limitando el acomodo razonable solicitado, o cualquier otra situación que esté imponiendo el patrono o, ¿verdad?, la cultura organizacional de la empresa para que se pueda hacer entonces la función para el trabajo para el cual fueron contratados. Lo primero es la unidad antidiscrimen del Departamento de Trabajo. Esto comienza con una querella, se hace una investigación, se hace un relato de la situación o las situaciones presentadas y luego de ello esta unidad antidiscrimen, luego de realizar su investigación, toma unas determinaciones. Y es un proceso de índole administrativo que puede demorarse unos meses, una semana, dependiendo, ¿verdad?, la agilidad en la entrega de documentos, en la solicitud, etc. Lo segundo es la Defensoría de las Personas con Impedimento. Esta oficina o esta agencia gubernamental establece como política pública que van a ser los fiscalizadores, por decirlo de algún modo, de que los espacios donde se involucren o se desarrollen las personas con impedimento van a recibir el trato de una forma igual a una persona que no tenga el impedimento. Y en este caso incluimos a las pacientes con endometriosis. Ahora sí, ahora vamos a hablar sobre los acomodos razonables en el empleo. Es importante que sepamos que al no existir al día de hoy una legislación que taxativamente nos diga, mira, estos son los acomodos razonables para las pacientes con endometriosis, o mira, estos son los procesos, los protocolos, o esta es la legislación aplicable a ellos, todos estos acomodos son unos sugeridos, son unos que salen de la literatura, salen también de las investigaciones, de las experiencias que muy bien y propiamente cuentan las pacientes, pero sobre todo son los acomodos razonables. Es importante que se reconozca que esto debe ser discutido con sus médicos, porque los médicos son los que conocen el historial basado en los análisis, exámenes médicos que se les realizan propiamente, pero también sobre lo que le consulta o sobre lo que le cuenta la paciente. Existen muchísimos retos que enfrentan las pacientes con endometriosis en su área laboral.
como bien discutió anteriormente mi compañera Verónica, existe un mayor porcentaje de renuncia a sus puestos de trabajo. Esto muy bien puede darse porque no son considerados los reclamos o la denuncia o propiamente lo que está diciendo la persona, en este caso las pacientes con endometriosis, lo que están sintiendo, los síntomas, cómo eso afecta o impacta el buen funcionamiento o la buena ejecución de las tareas esenciales de ese puesto. También está la dificultad para lograr ascenso o una delegación de tareas que representen una mayor responsabilidad. Esto puede estar asociado a la falta, a las tardanzas o inclusive al trato discriminatorio que puede darse debido a que piensan, o ¿verdad? Un pensamiento errado de, mira, esta persona o esta mujer está solicitando este ascenso, sin embargo, nos presentó a nosotros que tiene esta condición o conocemos que tiene esta condición, pues vamos a privarle de la oportunidad. También esto puede, como muy bien decían anteriormente, puede rayar o, ¿verdad?, conllevar lo que son las acciones discriminatorias o de invalidación dentro de esa cultura organizacional, ya sea desde los comentarios, desde los chistes, desde la invalidación en el sentido de, pero ¿por qué no lo puedes hacer? Pero nosotros sí lo podemos hacer y tú no, mira, tú lo estás haciendo pero te estás tardando más o lo estás haciendo de otra manera. Toda esa experiencia estoy segura que podrían haber experimentado en algún momento de sus vidas o que lamentablemente debido a que no hay un conocimiento, una educación sobre este particular, van a estar persistiendo en las distintas culturas organizacionales. Y sobre todo, la denegatoria y la solicitud de acomodo razonable. Esta yo entendería que es una de las más importantes. Algunos de los acomodos razonables que pueden ser solicitados, el primero es el trabajo remoto. Ya vimos que con todo lo que hemos vivido durante esta pandemia, hemos visto cómo el trabajo remoto ha llegado y nos ha demostrado en un sinnúmero de ocasiones y situaciones que es efectivo, que es un trabajo como cualquier otro, como ir presencialmente a una oficina, y que sobre todo se logran esos objetivos, ¿verdad?, que busca el empleador o que busca muy bien la empresa. También están las sillas ergonómicas. Esas son las sillas que se utilizan, que pueden doblarse en la espalda, pueden subirse, pueden bajarse. Esas sillas podría pensar que le proveen a las pacientes con endometriosis una mayor comodidad para que entonces así puedan ajustarla según la sintomatología que estén presentando. De hecho, también podríamos considerar que ahora en la actualidad hay escritorios que suben y bajan dependiendo, ¿verdad?, el tipo de trabajo que desea hacer la persona, ya sea si estar de pie por algún periodo de minutos, por algún periodo de tiempo durante el día, alivia esa sintomatología del dolor, también puede ser considerada como uno de los acomodos razonables. Esta lista de acomodos razonables no es una lista taxativa, pueden incluir más, pueden eliminar algunos, pueden pensar que algunos se ajustan más a sus necesidades, a su sintomatología. Sin embargo, cada uno de ellos está muy alineado a los síntomas principales de la condición. El tercero es proveer un espacio para el almacenamiento de medicamentos, los pads calientes en el área del empleo, que tenga la facilidad de quizás conectarlo, que tenga la facilidad de quizás armonizar algún espacio donde se encuentren, ¿verdad?, este tipo de artículos o herramientas para que en los momentos donde se presenten estos síntomas de manera más crónica y usted está en su área de trabajo, pueda no solamente cumplir en el área laboral, sino también usted pueda, ¿verdad?, aliviar ese dolor, esa sintomatología y claramente hacer uso del acomodo razonable que previamente ha tenido que solicitar. La accesibilidad a servicios sanitarios es muy importante también porque pues, en muchas ocasiones vemos en culturas organizacionales donde el baño no está accesible, les queda lejos, es un baño compartido. Pueden pasar muchísimas razones por las cuales pues, puedan verse limitada ese acceso a los servicios sanitarios. La continuación de la lista sobre los acomodos razonables que pueden ser solicitados se encuentran las modificaciones en el horario de trabajo. Vimos muy bien cómo la doctora presentó en la parte estadística que en muchas ocasiones las pacientes con endometriosis
se veían limitadas a completar la jornada laboral, ya sea porque tenían que ausentarse, tenían que llegar tarde. Si hablamos más bien de una modificación en el horario de trabajo, en las cuales la paciente pueda decir, mira, pues, en las mañanas puedo sentir más dolor, pues vamos a mover el trabajo para el área de la tarde, para las horas de la tarde, o viceversa. Eso es bien importante. También lo segundo es permitir el uso de licencias acumuladas con sueldo y sin sueldo para el tratamiento. Conocemos que en muchas ocasiones el patrono exige lo que son los certificados médicos, exige también lo que es la excusa, la famosa excusa médica, dónde estabas, qué hacías. Es importante que también reconozcamos que, lo vamos a discutir más adelante, que no necesariamente existe una obligación de la paciente a indicarle o a informarle a su patrono cuál es la condición o cuál es la razón por la cual se está ausentando en ese día o cuál es la razón por la cual necesita este acomodo razonable. También es importante, como les dije, que no es una lista taxativa, que cualquier otro acomodo razonable que su médico entienda necesario y les pueda ayudar al cumplimiento de sus tareas en el empleo puede ser incluido en esa solicitud que se somete ante los patronos o ante el empleador. Es bien importante esta información porque muchas veces pensamos como que, pues mira, yo tengo una condición, pues el patrono pues, me va a preguntar a mí cuál es el acomodo. Sin embargo, eso no necesariamente es así. Los acomodos razonables deben ser solicitados por la persona con diversidad funcional o un tercero en representación de este. ¿Por qué decimos eso? Porque en muchas ocasiones pensamos que nosotros llenamos una solicitud de empleo, nos preguntan algún tipo de condición, marcamos que sí, y lo próximo que esperamos es que vengan donde nosotros a preguntarnos, ok, esta condición, ¿cómo interfiere? ¿Cómo yo puedo ayudar? Sin embargo, esa comunicación asertiva de parte del empleado al empleador es un canal que debemos, ¿verdad?, ir cultivando, ir mejorando para que tanto el empleado reciba su acomodo razonable como el empleador conozca la obligación que tiene de ofrecerlo, pero también que ofrezca la oportunidad y los espacios para ofrecerlo. Como les mencionaba, no es necesario divulgar la necesidad o condición o razón para la solicitud de este acomodo razonable. También, sin embargo, el empleador sí podrá indagar la manera en que se van a realizar las tareas en el empleo luego de haberlo otorgado este acomodo y la necesidad de haberlo otorgado. Un ejemplo que rápido se me viene a la mente podría ser en cuanto a lo del horario. Quizás se hace una solicitud de acomodo razonable para flexibilizar el horario. Patrono puede decir, ojo, me preocupa un poco que no se cumplan las tareas, ¿cómo las vamos a estar cumpliendo? Esa parte de indagar, ¿verdad? Y conocer esa forma, esa manera en que se van a cumplir las tareas esenciales del puesto, sí es permitido, porque no trasciende, ¿verdad?, a la obligación de patrono a otorgar ese acomodo razonable. Si patrono no entiende que ¿verdad?, la versión, la circunstancia, la explicación es una razonable o es una que interfiere el buen funcionamiento de la empresa, entonces sí se podrá requerir una prueba médica. Eso es algo que, ¿verdad?, es importante que lo recalquemos porque muchas veces escuchamos a las personas que nos dicen, no, tú no tienes que ir y decirle nada. Pues la verdad es que siempre va a ser un depende, vamos a escuchar la situación, vamos a ver las particularidades de cada caso. Puedes pasar la presentación. Esto es un dato muy importante y es que el patrono deberá considerar únicamente al evaluar la solicitud de acomodo razonable las habilidades, las destrezas y las limitaciones de la persona que solicita el acomodo razonable y no el nombre de la condición médica que padezca. ¿Por qué? Porque una vez que esto no se cumple de la forma en que se establece según la legislación vigente en Puerto Rico, entonces sí es que empezamos a navegar por esa agua del discrimen, activamos las garantías constitucionales de, mira, me está violentando mi discrimen, me está violentando mi derecho, disculpe, a tener un trabajo, a poder trabajar, a seleccionar mi empleo, como establece nuestra constitución ahora mismo en Puerto Rico. ¿Qué acciones afirmativas está haciendo o haría ese patrono para otorgar el acomodo razonable deseado o solicitado sin llegar o, ¿verdad?, entrar en lo que son las acciones discriminatorias? Podemos pasar la presentación.
cuando, ¿verdad? Verónica me invita a crear esta plataforma y crear este taller educativo, empiezo a buscar información, pero digo, ¿qué está pasando en otros países? ¿Cómo otros países han podido enfrentar este tema de la endometriosis y qué ha pasado en el Estado de Derecho de estos países? Pues para mi sorpresa encontré que países en Latinoamérica como México, Argentina, han propuesto legislaciones que reglamenten todo lo relacionado al impacto de la condición de endometriosis en los espacios laborales. Tan reciente como el año pasado, encontré un decreto real en el país de México que establece, ellos le llaman el teletrabajo, no es otra cosa que el trabajo remoto, pero establecen el trabajo a distancia como una opción principal como una opción principal y alternativa para las pacientes de la condición de endometriosis. ¿Por qué? Porque se entiende que el excluirle, ¿verdad?, de la fuerza laboral las coloca en una posición de desventaja de manera económica, de manera social, política, etcétera. Por lo cual se identifican alternativas viables para que las pacientes con endometriosis puedan seguir su función, ¿verdad? Y puedan seguir en su puesto haciendo el trabajo que va a hacer una persona que iría presencialmente, claramente con un acomodo razonable, haciéndola desde su casa, desde la comodidad de su hogar, quizás, ¿verdad?, atacando, o mejor dicho, proveyéndose o nutriéndose de todo lo que tiene en su casa para minimizar esa sintomatología. Por su parte también encontré algo muy curioso y es que muchos países han ido desarrollando lo que son las licencias menstruales como parte de esa política pública de la salud integral de las mujeres. Es importante destacar que aquí en Puerto Rico se ha hablado, de hecho se ha presentado un proyecto de ley a esos fines. El proyecto de ley todavía está en sus primeras fases, no ha sido discutido ni nada. Es bien importante, ¿verdad?, que estemos pendientes a la evolución de este proceso legislativo y de qué es lo que se quiere alcanzar con el proyecto y cómo el proyecto va a impactar de manera positiva a las pacientes con endometriosis. Ahora bien, luego de haber discutido todo eso relacionado al empleo, al Estado de Derecho en Puerto Rico actual, a los posibles acomodos razonables, a que cada una de ustedes pues, haya podido identificar, mira, según mi situación y mi circunstancia, este acomodo a mí me parece que yo no lo conocía y me puede funcionar. ¿Qué podemos hacer nosotros en Puerto Rico? Pues como muy bien dijo la doctora, es mover la política pública. Mover la política pública hacia una más abierta, hacia una más certera. Es decir, lo primero que podemos empezar es hablando de una enmienda a la ley. Claramente existe una ley de endometriosis. No obstante, esa ley no contiene unas cifras estadísticas. ¿Cómo podemos hacer nosotros para subsanar, verdad, esa laguna de información que tiene la ley? Otra de las leyes que muy bien se podría estar desarrollando sería la ley de acomodo razonable, hacer extensiva esta ley, la ley 44, hacer extensiva estas leyes que tengan que ver con los patronos, con los acomodos razonables a las pacientes con endometriosis, porque una vez reconocemos la condición, podemos hablar de una visibilización. Si nosotros visibilizamos mediante la política pública, socialmente se nos hace mucho más fácil hablar no solamente de la condición, sino también de cómo derribamos todo ese estigma social sobre la condición de endometriosis en los espacios laborales, sociales y académicos, porque no dudo que esto también suceda en espacios donde las mujeres, ¿verdad?, se desarrollan, no necesariamente en el área laboral. También involucrar al personal de recursos humanos de cada empresa, de cada cultura organizacional en talleres relacionados a la condición de endometriosis. Es como decir, mira, vamos a informarnos, vamos a educarnos sobre esta problemática social que existe, que es una condición médica que muchas mujeres en Puerto Rico la están padeciendo y que es una condición médica que limita, pero no te va a incapacitar o no debería de incapacitarte para realizar un trabajo, o no va a limitar la capacidad que tenga una mujer para tener un acceso al trabajo. Es bien importante también promover el desarrollo de los protocolos organizacionales
para el manejo y el cumplimiento de estos derechos de los pacientes con endometriosis. En la búsqueda que estuve realizando, nunca encontré un protocolo que fuese estrictamente dirigido a qué hacemos como organización, como cultura organizacional, como empresa, como patrono, cuando tengo empleadas con endometriosis. No hablamos de ello. De hecho, la endometriosis ni tan siquiera aparece en una lista taxativa de impedimentos físicos. Así que eso nos lleva a la parte de fomentar el desarrollo de una política pública a los fines de concientizar y visibilizar a la población o a las mujeres que padecen de endometriosis. Todo esto nos puede, ¿verdad?, facilitar el camino para que la discusión del mañana no sea que todavía estemos, ¿verdad?, a falta o todavía adolezcamos de esa legislación o de esa política pública, sino más bien cómo podemos arreglar o enmendar la que hay. Yo les invito, como muy bien les invitaba a la doctora, a documentar sus experiencias, documentar cuál es su historia, documentar si en algún momento pensaron algunos de estos acomodos razonables, identificar si les puede ayudar, ¿verdad?, en lo que es su proceso, pero más bien a todo a participar, porque en la medida que nosotros como sociedad podamos mover política pública en la legislatura, porque eso es claramente donde debemos de iniciar los procesos y el movimiento, pues eso se puede traducir al impacto en las culturas organizacionales, en las empresas, en los patronos. Y vi ahorita anteriormente que una persona hizo una pregunta bien curiosa. ¿Qué hacemos cuando soy yo mi propio empleador? ¿Cómo me asiste a mí un acomodo razonable? Pues ahí es bien importante porque no hubiésemos considerado esto nunca. Eso es una muy buena línea para ir desarrollando, para ir identificando cómo no necesariamente el empleador le va a dar al empleado, que es la misma persona, un acomodo, pero cómo yo, gubernamentalmente hablando, puedo establecer protocolos, puedo establecer alianzas para que entonces alguna agencia gubernamental ofrezca algún tipo de taller, algún tipo de beneficio, algún tipo de recurso que pueda beneficiar a esta persona que bien hizo la pregunta ahorita, en el caso de que es su patrono y el empleado a la vez. Bueno, por el momento esta ha sido toda la información que he obtenido del tema. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Wow, primero que nada, quiero agradecer de verdad a Tatiana. Qué espectáculo desde webinar. De verdad que hemos aprendido tanto en la noche de hoy y sé que esto es un tema para largo. O sea, esto tú tocaste solamente, como decimos, la punta del iceberg y sé que muchas tenemos demasiadas preguntas. Así que lo que les voy a pedir para hacerlo un poco más organizadamente es que las escriban, ¿verdad?, en el chat y yo las voy a ir leyendo. Pero antes de ir a las preguntas, yo quería, o sea, necesito que nos enfoquemos en esto, porque este slide es bien importante y me encantan los verbos que has escogido, Tatiana. Derribar, involucrar, promover, fomentar. Y me encantó el último que dijiste, que fue participar, ¿ok? Fíjense que todos son verbos. Aquí estamos hablando de que nosotras mismas tenemos que actuar, ¿verdad?, en beneficio de, pues, de nuestra condición, porque si no hacemos estos verbos, no vamos a lograr un cambio. Y la otra palabra, el otro verbo fue documentar. Así que les traigo otra vez a este slide a las chicas para que se escriban así en fuego, en la piel, estos verbos: derribar, involucrar, promover, fomentar, participar, documentar. Me encantó, ¿verdad?, el mensaje que nos llevaste. También importante enfatizar lo que dijiste de que cada caso es diferente, ¿ok? Cada patrón es diferente, cada trabajo es diferente, la sintomatología va a ser diferente, así que esto es caso a caso y, ¿verdad? Y por eso es que es complicado, ¿ok? Así que, pero habiendo dicho eso, vamos a ver si puedo ir por el chat. Ay, Virgen, estoy como que ya cieguita. Ya habíamos comentado lo del emprendimiento.
tema a continuar desarrollando y pensándolo, ¿verdad? El próximo comentario es de Virginia. Saludos, comparto que sería ideal que la endometriosis pueda incluirse dentro del listado de condiciones dentro de del ADA Bueno, para pues poder en ese tener mayor caso, peso. Ujú. disculpe, en ese caso, la ley ADA, al ser una legislación federal, la enmienda debe de Ajá. realizarse en lo que se llama el Congreso, en Estados Unidos. Sin embargo, no debemos por qué desanimarnos, porque en Puerto Rico sí podemos hacer algo. ¿Qué podemos hacer en Puerto Rico? Pues mover, Ajá. mover política pública estatal a esos fines. Es decir, hablemos de la ley 44, que es la que impide, o mejor dicho, prohíbe el discrimen en el empleo. Pues habla de unos impedimentos físicos, pues vamos a incluir la endometriosis, vamos a hacer una lista de manera taxativa con todas las condiciones que se pueden presentar o que presentan, ¿verdad? Las pacientes con endometriosis que finalmente les dan ese diagnóstico, pero no necesariamente es el primero que reciben. O de hecho, muchas veces sucede que no lo reciben tan rápido. Y en ese periodo de tiempo, pues podemos ver cómo esa ley le puede aplicar. Mi insistencia, ¿verdad? Y voy a seguir hablando de ello porque es lo que me gusta, es lo que entiendo que nos puede ayudar a movernos como sociedad, es el desarrollo de la política pública. En la manera que nosotros escribimos, publicamos y creamos leyes, es la manera en que nosotros visibilizamos. Y quizá en el mañana no tendríamos que hablar de hacer una enmienda para incluirla, sino más bien vamos a hacer una investigación para ver que en efecto esta ley se está cumpliendo a cabalidad como se desarrolló. Veo que otra de las preguntas es si le pueden solicitar evidencia para la condición del acomodo razonable. Discutimos en la presentación, que también se las vamos a hacer llegar, que la palabra clave siempre va a ser depende. Por regla general, no. Aquí el acomodo razonable es solicitado por el empleado o la empleada al empleador o a su patrono, y si el empleador o la empleada entiende que todavía hay una necesidad de entender cómo se van a cumplir esas tareas esenciales para el puesto que les fue contratado, sí puede hacer una indagación sobre cómo se cumplirían esas tareas, más no así en la condición. De igual forma, en las circunstancias donde se requiera una prueba médica o evidencia médica, sí el patrono puede ver el historial, puede ver la sintomatología o lo que escriba el médico, ¿verdad?, con relación a la condición. Sin embargo, no puede el descalificar, criminalizar, discriminar por el hecho de que sea X o Y condición, que en este caso sería la endometriosis. No sé si esto te puede ayudar a aclarar la duda. Yo tengo quizá un seguimiento a esa pregunta. O sea, ¿es conveniente decir la condición o no importa? O sea, porque sabemos que muchas de las pacientes no quieren divulgarlo, pero sería más conveniente, porque es una condición médica, tiene un código ICD, el médico puede ayudar con una documentación. ¿No sería más conveniente divulgarlo porque así tenemos el backup del médico documentando todo? Ciertamente si el médico escribe, ¿verdad?, en lo que es la recomendación del acomodo razonable, que el acomodo sea A, B y C, independientemente, ¿verdad?, la circunstancia, propiamente se ve mejor, se ve más claro, más entendible que diga, ok, tú necesitas este acomodo, pues porque tú tienes esta condición. No obstante, respeto mucho, ¿verdad?, lo que es la autonomía de la paciente, el deseo de querer divulgarlo. En ese sentido, yo establecería que, o me iría más por la línea de por qué no ponemos entonces una impresión médica. Se presenta esta sintomatología, la enumeramos, y debido a esta sintomatología, sin decir un diagnóstico, pues mira, esta es la recomendación médica de estos acomodos razonables. Esa es una recomendación que ustedes como paciente le pueden hacer a su médico. Excelente. O sea, que describa la sintomatología. Si usted no quiere que sepan qué están, ¿verdad?, cuál es la condición, no lo tiene que hacer. Pero quizás un reconocimiento de la sintomatología puede ayudarle en su caso para lograr el acomodo razonable que usted esté pidiendo, ¿verdad?, de acuerdo pues las labores que usted lleve a cabo. Correctamente. Muchas gracias a todos los que están escribiendo información valiosa, excelente, etcétera. Estoy tratando de identificar las preguntas, ¿verdad?, porque ya son las 8:30, no me quiero tardar mucho más. Una de las participantes nos habla de que también hay unas licencias
que se pueden evaluar como la FMLA, CNOT y la licencia por enfermedad. Licenciada. Correctamente. Correctamente. No obstante, yo no quise entrar mucho en esa agua porque no conozco, ¿verdad?, cuál es la situación laboral de cada una de ustedes. Reconozco que muchas de esas licencias le son aplicables a toda persona que se considere empleada según la ley 80, según la legislación en Puerto Rico y según los convenios colectivos, el contrato laboral y el manual del empleado. Por eso es bien importante conocer no solamente el derecho aplicable, sino también la condición de uno como empleado. Al día de hoy, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿soy considerada empleada? ¿Soy considerada, es verdad, que presto servicios profesionales? Y de ahí entonces partimos a cuál es la licencia aplicable. Recordaremos también que, sin entrar en muchos detalles, que las leyes laborales relacionadas a las licencias, a las vacaciones, enfermedad, todo eso ha sido enmendado en nuestra legislatura y ha sido un Estado de Derecho cambiante en los últimos pasados 5 años, tan reciente como este año recibió otra enmienda. Excelente. Otro comentario, bueno, hay un comentario anterior del que quería decir, y es que hay algunas circunstancias donde sí hay posiciones donde la opción de trabajo remoto existe, que eso sería ideal, pero desafortunadamente hay otras posiciones que no se prestan para trabajo remoto. Entonces, pues, desafortunadamente, pues ahí esa opción la tenemos que eliminar, porque usted, qué sé yo, usted es un teller de un banco, tiene que estar presente al frente del cliente o cosas así. ¿Qué otras entonces opciones puede trabajar ese tipo de paciente? Yo pensaría que, como bien discutimos anteriormente, lo primero es, ¿verdad?, indagar esas tareas esenciales de ese puesto. ¿Son posibles realizarlas de manera remota? Si la respuesta es sí o parcialmente sí, podemos hacer una solicitud de acomodo razonable, pero en ese caso, la importancia de documentar y de informar, mira, patrono, esta es mi sintomatología, o si usted así lo decide, ¿verdad? Mira, patrono, esta es mi condición médica. Yo, ¿verdad? Debido a esta sintomatología, a esta condición médica, yo requiero de un acomodo razonable que me permita hacer el trabajo desde mi casa. El trabajo muy bien se puede hacer desde la casa, ya sea encendiendo la cámara, entregando informes, reportándose también propiamente a la oficina o al espacio de trabajo según el tiempo estipulado. Es lo que yo entendería que es una buena, ¿verdad? Una buena alternativa en este momento donde adolecemos de legislación a esos fines. Claramente me encantaría poder reunirme con ustedes nuevamente más adelante y decir, mira, ya no tenemos que hacernos esta pregunta porque ya tenemos una ley. Ya tenemos una ley que esto lo regula, que le ofrece estas alternativas. Lo que tenemos que hacer es que educar al patrono sobre este Estado Nuevo de Derecho para que entonces así se haga en cumplimiento y usted puede hacer el trabajo desde su casa. Ya mismo voy con la doctora Barros, que tiene la manito levantada, pero como está relacionado, si todavía no tienes permanencia, no puedes pedir acomodo razonable para terminar este tema de acomodo razonable. El acomodo razonable podemos hablar de acomodo razonable desde la solicitud del empleo. De hecho, para hacer una entrevista, nosotros podemos solicitar un acomodo razonable. Desde la entrevista, ok. Y entonces lo otro, también para como que circular y terminar el tema, es que recuerden que no tiene que ser un ginecólogo, puede ser un internista, un generalista, si usted no quiere, ¿verdad?, llamar la atención a su condición, y que la importancia es la sintomatología. Si es que usted no quiere divulgar su diagnóstico, a quienes no les importa y quieren divulgarlo, cada quien, ¿verdad?, lo va a decidir. Doctora Barros, ¿se puede quitar el mute? Hola, disculpen si escuchan como ruido de fondo, es que pero estoy aquí. Es que en relación a lo que estaban diciendo de la experiencia de lo que se dice y lo que no se incluye, por lo menos en mi experiencia pues a nivel municipal y de gobierno, cuando el empleado solicita como razonable, se le da una hoja, un formulario, que eso va dirigido al personal médico. Entonces, lo que estábamos haciendo era, esa hoja se acompañaba con la hoja de funciones. Y entonces lo que se le pide al médico es que me dé las recomendaciones en base a las funciones, porque a veces pasaba, ¿verdad? Cuando llegué al municipio me topé con que había como razonable de que, por ejemplo, no puede, qué sé yo,
estar 1 hora de pie, pero eso, yo traduzco eso a las funciones del puesto. Entonces, ya que no necesariamente tiene que detallar la condición del historial médico, sino que ese profesional médico diga, ok, de estas funciones que tú me estás dando, eso sí, a nivel de gobierno, tiene que cumplir con lo mínimo, con las funciones básicas. Yo te pruebo acomodo, pero hay unas funciones con las que me tienes que cumplir, esas no se acceden. Algo así es como establecen allá, y si, pues en base a esas funciones es que el patrono evalúa si pues puede hacer, ¿verdad? Que sea, ¿cómo es el término que usan mucho en gobierno? Oneroso. Hacer el acomodo razonable o no. Excelente. Sí, sí, gracias, la doctora Barro ya tiene experiencia, ¿verdad? Trabajando en el municipio de Ponce, así que estoy segura de que ella ha tenido que manejar y lidiar con esos casos. Hay otra pregunta antes de ir con Virginia, que levantó la mano. Alguien comenta, bueno, Virginia, eres tú misma la que ibas a hablar de la licencia de enfermedades catastróficas. De eso que tú querías comentar, si quieres puedes unmute. Buenas noches a todas. Llevo 12 años en recursos humanos en la industria privada, así que por eso fue que les comenté las licencias que pueden, ¿verdad? Y como dijo la licenciada, pueden aplicarse según el tipo de patrono y las cubiertas que tengan. A modo así rapidito para que sepan, en efecto es la licencia médico familiar que aplica también a condiciones propias. También está la de SINOT, que es el seguro de incapacidad no ocupacional temporera. Eso es para condiciones no relacionadas al trabajo. Entonces les quería comentar que en efecto la documentación se provee para que el profesional de la salud la complete, no necesariamente tiene que traernos un diagnóstico, sino que compara de la sintomatología que tiene la paciente, cuáles limitan a las funciones esenciales del cuerpo. Por ejemplo, yo recibo acomodos que me dicen dolor pélvico agudo, no me está hablando que es endometriosis. Sin embargo, la recomendación es estacionamiento cerca, o que, por ejemplo, la paciente cada 2 horas tiene que levantarse y tomar un break de 15 minutos, o un cambio de horario, como dijo la licenciada, que a lo mejor la medicación deja de hacer efecto a las 9 de la mañana, o tiene que entrar a las 10. Así que pueden haber diferentes acomodos sin dar diagnóstico. Ahora bien, sí, el diagnóstico hasta cierto punto es importante, porque si el paciente tiene alguna crisis en el área de trabajo, sabemos que a veces tenemos hemorragias excesivas, dolores agudos intensos, para salvaguardar la salud y seguridad, ¿verdad? En algunos casos las pacientes se sienten, en este caso las empleadas, más cómodas indicando la condición para que patrono sepa cómo actuar en caso de una emergencia. Así que lo traigo, ¿verdad? Porque si usted lo coloca en su expediente médico, que eso es confidencial y solamente se trae en caso de una emergencia médica, llegan los paramédicos, pues yo tengo un expediente que ya tiene un diagnóstico de endometriosis, y a lo mejor eso puede ayudarle en salvarle la vida en caso de una emergencia ¿verdad? En un shock por dolor agudo. Fíjate que eso no lo habíamos considerado y es bien importante. El aspecto de un caso agudo, ¿verdad? De dolor agudo, de sangrado profuso agudo. O sea que es la importancia de documentar. Y hay alternativas, no necesariamente hay que dar el diagnóstico si no lo queremos. ¿Verdad? Para eso hay protecciones también. Es súper interesante ver a los temas, hay preguntas relacionadas a, por ejemplo, si el doctor invalida los síntomas y no es capaz de documentar lo que está pasando, ¿cuál es la recomendación? Buscar otro médico, una segunda opinión, o no es necesario tener un certificado médico que documente la sintomatología. ¿Verdad? Entendería, rápido que leí la pregunta, me dije en la mente lo mismo que usted acaba de decir, yo exploraría la alternativa de cambiar de médico, no por el simple hecho de que, o no, mejor dicho, no solamente por el simple hecho de que no valide mi condición, sino más bien que va a ser una pieza de tropiezo con alta probabilidad en mi solicitud de acomodo razonable. Porque si el propio médico no está validando mi sintomatología, ¿verdad? Y mis necesidades, ¿cómo entonces yo voy a proveerle este formulario, esta solicitud, o propiamente hacerle la solicitud para que él me haga una recomendación sobre un acomodo razonable en mi empleo o en el aspecto académico?
Había otra pregunta parecida, pero no que lo invalidaba el médico, sino que la invalidaba el representante de recursos humanos, que, o sea, la paciente hace la gestión, documenta todo, y sin embargo, el oficial de recursos humanos simple y sencillamente no acepta. ¿Qué podemos hacer en ese caso, Tatiana? Y también Virginia, que viene de ese campo, quizás nos pueda dar un poquito de luz, ¿cuál sería la estrategia? Como bien mencionábamos anteriormente, la parte esta de educar, de ofrecerle talleres, de adiestrar a tanto el empleador, que sería como el jefe, ¿verdad? La cabeza, quien representa la empresa y todo demás, sino también a las personas que están en contacto directo con los empleados, que muy bien son la Oficina de Recursos Humanos, quienes hacen ese proceso no solamente de reclutamiento, sino más bien de seguimiento en tu calidad de empleado, en tus capacidades, en tus funciones, en tus destrezas. ¿Cómo podemos hacer para que este personal esté adiestrado y educado a estos fines? Y cómo esa educación y ese adiestramiento que se le ofrece puede ayudar, ¿verdad?, a desarrollar un ambiente organizacional o una cultura organizacional con mayor aceptación. Ya son casi las 9 de la noche, quiero detenerme en este momento, pero podemos continuar la conversación, ya sea ¿verdad? En el grupo de Endometriosis Puerto Rico, podemos continuar esta conversación virtualmente, agradeciéndole a todas. Kiara, tenemos trabajo porque hay unas ideas por aquí que Virginia nos trae, así que queremos quizás de alguna manera introducirla a la enmienda que estamos tratando de llevar, y si alguna tiene contacto también nos puede decir, si conoce a algún legislador, algún senador, todo aquí se vale. Así que a todas muchas gracias y buenas noches, y esperamos de verdad que esto haya sido de gran valor para todas ustedes. Buenas noches. Gracias a todas, buenas noches.